La mitología griega es rica en historias fascinantes y personajes memorables. Todas estas historias están registradas en poemas y tragedias escritas que han sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, cuando leemos dichos libros, nos damos cuenta que muchas historias de la mitología griega están incompletas y debido a referencias en otras obras de otros escritores griegos, nos da a entender que en cuanto a la literatura de la antigua Grecia, muchas obras se han perdido. Así que en este video voy a traerte 7 libros perdidos o desaparecidos de la antigua Grecia. Así que ahora, comenzamos. Para empezar, vamos a empezar con un libro que se supone era una recopilación de fábulas cortas de la mitología griega, pero dicha recopilación no ha sobrevivido hasta nuestros días. Esopo fue un famoso fabulista de la antigua Grecia que vivió entre los años 600 al 564 a.C. El hombre llegó a escribir unas 358 fábulas. Algunas de las más famosas son La cigarra y la hormiga, El pastor mentiroso, El lobo y el cordero, La tortuga y la liebre, etc. La primera compilación de las fábulas de Esopo, históricamente atestiguada, fue hecha por Demetrio de Falero en el siglo IV a.C., más de 200 años después de la muerte de Esopo. A pesar de que esta compilación está perdida, sigue siendo una obra importante en la historia de la literatura, o al menos lo era para los griegos, ya que muchos autores hacen esta mención a la primera compilación hecha por Demetrio. El interés por las fábulas de Esopo fue continuo durante toda la antigüedad y no decayó durante la Edad Media. Cuando se mezclaron los fabularios con los grecorromanos, eran conocidos como isópetes, es decir, Esopos o Rómulus, y durante el Renacimiento, las fábulas de Esopo se convirtieron en el libro preceptivo de las universidades, y así continuarían por mucho tiempo. La Naupactia es un poema épico perdido de la literatura griega antigua, del que sabemos su existencia gracias al historiador y geógrafo griego llamado Pausanias el Periégete, quien en su obra Descripción de Grecia menciona el libro un par de veces y registra que la mayoría de la gente de su época consideraba que era un poeta milesio anónimo. Pero él mismo juzga que lo más probable es que fuera Carcino de Naupacto, pero el razonamiento está abierto a dudas. Esto nos da a entender que la Naupactia era considerada una obra importante de la época. El poema al parecer narraba la guerra entre los aqueos y los etolios, dos pueblos griegos que lucharon por el control de la ciudad de Naupacto, en la costa norte del Peloponeso. Se desconoce la duración de la obra original. En las ediciones críticas actuales solo han sobrevivido 10 líneas de texto y hay menos de una docena de referencias fragmentarias a la Naupactia. A pesar de su pérdida, la Naupactia fue una obra importante en la historia de la literatura griega. Su temática épica, su enfoque en la guerra y la intervención divina y su conexión con la ciudad de Naupacto la convierte en un objeto de estudio para los investigadores de la mitología y la literatura griega. En este puesto, vamos a hablar de un poema fragmentario, lo que quiere decir que se conservan citas, trozos de papiro antiguo y referencias de segunda mano en otros autores. Sin embargo, está mucho mejor atestiguado que la mayoría de las obras perdidas que habíamos mencionado anteriormente. Y los trozos supervivientes del texto original están bien por encima de los 1000 versos, más que cualquiera de los otros poemas hesiódicos, como los Trabajos y Días y la Teogonía. Al parecer, siguiendo con lo que hacía Homero, el catálogo de mujeres se dividía en 5 cantos. Aunque no era una epopeya heroica como la Ilíada, conservó muchas de sus características. Se parecía más al género de la epopeya didáctica, ya que narraba las historias de mujeres de la mitología griega, desde las diosas hasta las heroínas mortales. Pese a que el libro en sí se ha perdido en su totalidad, sabemos de su existencia certera debido a papiros, por lo que sigue estando mucho mejor documentado que la mayoría de obras perdidas de la época. A pesar de su pérdida, el catálogo de mujeres sigue siendo una obra importante en la historia de la literatura griega. Su enfoque en las mujeres, su conexión con la mitología griega y su influencia en otros artistas lo convierte en un objeto de estudio para los investigadores de la literatura y la cultura griega. La Titanomaquia es la famosa batalla que libraron los dioses olímpicos contra los titanes, conocida coloquialmente como la Batalla de los Titanes o la Guerra Titánica. Es uno de los episodios más fascinantes y fundamentales de la mitología griega. La fuente principal de este capítulo mitológico es la que nos proporciona la Teogonía de Hesíodo. Sin embargo, los griegos de la Edad Clásica conocían varios poemas que relataban más a detalle la Titanomaquia, aparte de la Teogonía de Hesíodo. Un poema épico perdido titulado Titanomaquia, del cual su autor es atribuida a Eumelo de Corinto, un poeta épico griego que vivió a mediados del siglo VIII a.C.
Se cree que este poema épico narraba la legendaria guerra entre los titanes, liderados por Cronos, y los dioses olímpicos, comandados por Zeus, que determinó el control sobre el cosmos. Sin embargo, dado a que el poema de Homero se ha perdido y solo se conoce por referencias secundarias, es difícil evaluar su contenido específico, estilo o impacto en la mitología y la literatura posterior. Se especula que, al igual que otros trabajos épicos mitológicos de la época, habría combinado elementos narrativos con interacciones del mundo y los dioses que formaban la base de la religión y la cosmovisión griega. La pérdida de obras como la Titanomaquia de Homero destaca un problema más amplio en el estudio de la antigüedad, nuestra comprensión de la literatura, la historia y la mitología antigua, ya que está completamente limitada por la disponibilidad de fuentes. Muchas obras mencionadas en textos que han sobrevivido se han perdido para siempre, lo que deja lagunas significativas en nuestro conocimiento de la cultura y la literatura antigua. Los 12 trabajos de Heracles son uno de los episodios más famosos de la mitología griega, ya que cuenta con bastantes adaptaciones en el cine. Sin embargo, actualmente la historia completa de este famoso personaje griego está perdida y solo contamos con resúmenes y fragmentos de otros autores, como Ovidio, Sófocles, Eurípides y Apolodoro. Pero al parecer la historia de Heracles fue contada en un poema épico que no sabemos su título, pero su autoría fue atribuida a Pisandro de Camiros, quizás en torno al año 600 a.C. Otro poema griego perdido que cuenta la vida de Heracles es la Heraclea, del cual habría narrado desde su nacimiento, fruto de la unión entre Zeus y Alcmena, hasta sus famosos 12 trabajos y otras aventuras, posiblemente concluyendo su ascensión al Olimpo tras su muerte. Se estima que fue escrito por Panisais de Halicarnaso, un poeta épico griego del siglo V a.C. La importancia de la Heraclea radica en su influencia en la literatura y en el arte posterior. Aunque obras más completas y famosas sobre Heracles han sobrevivido y son nuestras principales fuentes para las historias de Heracles hoy en día, la Heraclea de Panisais y la de Pisandro de Camiros habría contribuido significativamente al desarrollo del ciclo heracleo en la literatura antigua. Al igual que con el puesto anterior, este poema épico tiene bastante que ver con la vida de Heracles. La Gerioneida es un poema fragmentario que narra un episodio del mito de Heracles, en el que el héroe roba el ganado de Gerión, un monstruo de 3 cuerpos con rostro humano. Este trabajo es notable no solo por la confrontación de Gerión, sino también por los numerosos desafíos y aventuras que Heracles se enfrentó en el camino hacia y desde Eritia, incluida la creación de las columnas de Hércules, un estrecho que separaba Europa de África. La razón por la que no lo puse junto en el puesto anterior es que por lo menos este poema perdido se encuentra con partes que han sobrevivido, como el papiro Oxirrinco 32, 2617, publicado en 1967. También se conserva un resumen de la biblioteca mitológica del pseudo Apolodoro. Otros fragmentos se encuentran en el libro 11 del banquete de los eruditos de Ateneo. La pérdida de la Gerioneida y de otras obras similares subraya la fragmentación de nuestro conocimiento sobre la literatura épica antigua. La tradición mitológica griega fue rica y variada, con muchas versiones de un mismo mito que coexistían y eran conocidas al público antiguo a través de la oralidad y las versiones escritas. En este primer puesto, no vamos a hablar de un libro perdido, sino de toda una colección entera. Los ciclos troyanos son un conjunto de poemas datados en la época de la Grecia arcaica, que narraban la sucesión de los acontecimientos de la guerra de Troya. De los 8 libros que conforman este ciclo épico, actualmente solo han sobrevivido 2, la Ilíada y la Odisea. De los otros solo existen resúmenes sobre el contenido de estos poemas perdidos en la Crestomatía, atribuida a Proclo, del cual no se sabe si se trata del gramático Eutiquio Proclo, del siglo II después de Cristo, o del filósofo neoplatónico Proclo, del siglo V después de Cristo. El primer libro cronológico de este ciclo troyano serían las Ciprias, que relataba con detalle el inicio de la guerra de Troya, como el juicio de Paris, el inicio de la guerra, los primeros combates en Troya, la presencia de Aquiles en Escirros, y terminaba justamente donde empezaba la Ilíada. Se estima que este poema contenía 11 libros y fue escrito alrededor del siglo VII a.C., cuya autoría fue atribuida a Estasino de Chipre, aunque otros afirman que en realidad pudo haber sido escrita por Homero a finales del siglo VIII a.C. y que se lo dio a su yerno Estasino de Chipre. Después le sigue la Ilíada, que ha sobrevivido hasta nuestros días y ya le hizo un video. Después le sigue la Etiopía, que relata justo después de la Ilíada, que habría terminado con el funeral de Héctor. Este poema empieza justamente en ese momento y relata la llegada de las amazonas de Pentesilea, que llegaron a ayudar a los troyanos.
También este libro glorifica a Aquiles una vez más, debido a que asesinaría a muchísimos guerreros reconocidos que apoyaban a Troya, y terminaría con la muerte de Aquiles a manos de Paris. Se estima que esta obra comprendía 5 libros, en hexámetros dáctilos, y fue escrita en el siglo 7 a.C., cuya autoría es atribuida a Artino de Mileto, un poeta épico griego que era discípulo de Homero, pero no hay seguridad en ello. Después le sigue la pequeña Ilíada, que contaba lo que sucedía después de la muerte de Aquiles, la locura y el suicidio de Áyax el Grande, la muerte de Paris a manos de Filoctetes, la incursión de Odiseo y Diomedes en Troya, y la entrada del caballo de madera en la ciudad, y el final de la guerra de Troya más adelante. Se estima que fue escrito en torno al año 700 a.C., atribuido a Lesques de Pirra, un poeta griego que vivió a finales del siglo VIII y a principios del siglo 7 a.C. Después le sigue la Iliopersis, también conocida como el saqueo de Ilión. El poema al parecer narraba todo lo que ocurrió después de que los aqueos consiguieran entrar a la ciudad con el caballo de madera y el saqueo de la ciudad, incluidos aquellos que son asesinados y los que son llevados como prisioneros por los griegos. Se estima que fue escrito en el siglo 7 a.C., cuya autoría fue atribuida al poeta griego Artino de Mileto, y al igual que con la Etiopía, no se sabe si realmente fue escrita por él. Después le siguen los regresos, que arranca cuando los griegos están preparándose para salvar hacia Grecia, una vez que la ciudad de Troya ha sido saqueada. También narraría cómo los distintos guerreros griegos regresan a su hogar, y terminaría con Odiseo perdiéndose en la isla de Calipso, siendo el único guerrero griego en no regresar a su hogar. Tanto la fecha de escritura como de autoría son bastante inciertas, a comparación con los otros libros perdidos que ya habíamos mencionado, pero la autoría más aceptada es hacia Homero, a finales del siglo 8 a.C. Después le sigue la Odisea, que ha sobrevivido hasta nuestros días, y ya le hice un video. Y por último estaría la Telegonía, que se supone que narra lo que ocurrió después de los acontecimientos de la Odisea, aunque con algunos relatos intercalados. Después de que el héroe griego haya acabado con los pretendientes de Penélope, resultaría que Circe dio a luz a Telégono, y de esto al parecer trataría la Telegonía, de la historia del hijo perdido de Odiseo, y de cómo ya adulto, y desconociendo su linaje, parte en busca de su padre. Este poema perdido es conocido principalmente a través de resúmenes y referencias de autores como Pausanias y Apolodoro. Se estima que esta obra fue escrita por Eugamón de Cirene en el siglo 6 a.C., aunque esta obra no ha llegado hasta nosotros de manera completa. La historia de Telégono añade capítulos trágicos y sorprendentes a la saga de Odiseo y su familia. Exceptuando la Ilíada y la Odisea, todos los libros que te acabo de mencionar están completamente perdidos, por lo que no sabemos si realmente su contenido completo era lo que afirmaban los fragmentos y resúmenes de todos esos autores, y tampoco se sabe en qué momento de la historia se perdió dicha obra, aunque lo más probable sea que se perdieran durante la Alta Edad Media. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video sobre los 7 libros perdidos o desaparecidos de la antigua Grecia. ¿Qué otros libros así conoces? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!